proteínas, mioglobina y hemoglobina. Las proteínas M, mioglobina y hemoglobina contienen un aporte de oxígeno esencial para el metabolismo oxidativo. La mioglobina, una proteína monomérica del tejido muscular rojo, almacena oxígeno como una reserva contra la privación de él. La hemoglobina, una proteína tetramérica de los eritrocitos, transporta oxígeno hacia los tejidos y regresa dióxido de carbono y protones hacia los pulmones. El cianuro y el monóxido de carbono son letales porque alteran la función fisiológica de las proteínas M, citocromo oxidasa y hemoglobina, respectivamente. La estructura secundaria terciaria de las subunidades de hemoglobina semeja a la de la mioglobina. Sin embargo, la estructura tetramérica de la hemoglobina permite interacciones cooperativas fundamentales para su función. Por ejemplo, el 2,3-bifosfoglicerato promueve la liberación eficiente de oxígeno al estabilizar la estructura cuaternaria de las desoxihemoglobina. La hemoglobina y la mioglobina ilustran tanto relaciones entre estructura y función de proteína como la base molecular de enfermedades genéticas, como la drepanocitosis y las talasemias. El hemo y el hierro ferroso confieren la capacidad para almacenar oxígeno y transportarlo. La mioglobina y la hemoglobina contienen hemo, conocido como hemo, un tetrapirrol cíclico que consta de 4 moléculas de pirrol enlazadas por puentes de metileno. Esta red planar de dobles enlaces conjugados absorbe luz visible y da al hemo un color rojo oscuro. Los sustituyentes en las posiciones beta del hemo son grupos metilo, vinilo y propionato. El átomo de hierro ferroso reside en el centro del tetrapirrol planar. Otras proteínas con grupos prostéticos tetrapirrol que contienen metal comprenden a los citocromos, con hierro y cobre, y la clorofila con magnesio. La oxidación y reducción de los átomos de hierro y cobre de los citocromos son esenciales para su función biológica como transportadores de electrones. En contraste, la oxidación del hierro ferroso, de la mioglobina o de la hemoglobina hacia hierro férrico destruye su actividad biológica. El oxígeno almacenado en la mioglobina del músculo rojo es liberado durante la privación de oxígeno, por ejemplo, el ejercicio intenso, para que las mitocondrias del músculo la utilicen en la síntesis aeróbica del ATP. Típico de las proteínas globulares, la superficie de la mioglobina es rica en aminoácidos que tienen cadenas laterales polares y potencialmente cargadas, mientras que, salvo solo un par de excepciones, la interior contiene solo residuos como la leucina, la valina, fenilalanina y metionina, que posee grupos R no polares. Las excepciones son la histidina E7 e histidina F8, los residuos séptimo y octavo en hélices E y F, que yacen cerca del hierro M, donde funcionan en la unión de oxígeno. Las histidinas F8 y F7 desempeñan funciones similares en la unión de oxígeno. La histidina distal, histidina E7, se ubica en el lado del anillo N opuesto a histidina F8. Las curvas de disociación de oxígeno para la mioglobina y la hemoglobina son idóneas para sus funciones fisiológicas. ¿Por qué la mioglobina no es adecuada como una proteína de transporte de oxígeno, pero es ideal para el almacenamiento de oxígeno? La relación entre la concentración o presión parcial de oxígeno y la cantidad de oxígeno unida se expresa como
una isoterma de saturación de oxígeno. La curva de unión a oxígeno para la mioglobina es hiperbólica. Por ende, la mioglobina carga oxígeno con facilidad a la presión parcial de oxígeno del lecho capilar pulmonar, es decir, 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, dado que la mioglobina solo libera una pequeña fracción de su oxígeno, unido a los valores de la presión parcial de oxígeno, que por lo general se encuentran en el músculo activo, 20 milímetros de mercurio, o en otros tejidos, 40 milímetros de mercurio, representa un vehículo ineficaz para el aporte de oxígeno. Cuando el ejercicio extenuante disminuye la presión parcial del oxígeno del tejido muscular alrededor de los 5 milímetros de mercurio, la mioglobina libera oxígeno para la síntesis mitocondrial de ATP, lo que permite que continúe la actividad muscular. La tensión de oxígeno arterial es de alrededor de 100 milímetros de mercurio. La tensión de oxígeno venoso mixto es de casi 40 milímetros de mercurio. Por otra parte, la tensión de oxígeno capilar, el músculo activo, es de cerca de 20 milímetros de mercurio, y la tensión de oxígeno mínima requerida para la citocromo oxidasa es de cerca de 5 milímetros de mercurio. La asociación de cadenas hacia una estructura tetramérica, la hemoglobina, da por resultado un aporte de oxígeno mucho mayor que el que sería posible con cadenas 1. Las propiedades alostéricas de las hemoglobinas dependen de sus estructuras cuaternarias. Las propiedades de las hemoglobinas individuales son consecuencia de su estructura cuaternaria, así como de sus estructuras secundaria y terciaria. La estructura cuaternaria de la hemoglobina confiere notorias propiedades adicionales ausentes de la mioglobina monocatenaria, que la adaptan a sus funciones biológicas singulares. Las propiedades alostéricas, del griego alos, otro, estéreo, espacio, de la hemoglobina proporcionan, además, un modelo para entender otras proteínas alostéricas. La oxigenación de la hemoglobina desencadena cambios de conformación en la proteína. Las hemoglobinas unen 4 moléculas de oxígeno por cada tetrámero, 1 por cada hemo. Una molécula de oxígeno se une a un tetrámero de hemoglobina con mayor afinidad si otras moléculas de oxígeno ya están unidas. Este fenómeno, llamado unión cooperativa, permite a la hemoglobina maximizar tanto la cantidad de oxígeno cargado a la presión parcial de oxígeno de los pulmones, como la cantidad de oxígeno liberado a la presión parcial de oxígeno de los tejidos periféricos. Las interacciones cooperativas, una propiedad exclusiva de las proteínas multiméricas, tienen importancia crucial para la vida aeróbica. La P50 expresa las afinidades relativas de diferentes hemoglobinas por el oxígeno. La cantidad P50, que es una medida de la concentración de oxígeno, es la presión parcial de oxígeno que satura 50% de una hemoglobina dada. Dependiendo del organismo, la P50 puede variar de manera significativa, pero en todos los casos excederá la presión parcial de oxígeno de los tejidos periféricos. Por ejemplo, los valores de P50 para la hemoglobina normal del adulto, hemoglobina A, y la hemoglobina fetal son de 26 y 22 milímetros de mercurio respectivamente. En la placenta, tal diferencia permite que la hemoglobina fetal, F, extraiga oxígeno de la hemoglobina normal del adulto, hemoglobina A, en la sangre de la madre. Sin embargo,
La hemoglobina fetal, F, es subóptima posparto porque su alta afinidad por el oxígeno limita la cantidad de oxígeno suministrado a los tejidos. La composición de subunidad de tetrámeros de hemoglobina sufre cambios complejos durante el desarrollo. El feto humano en un inicio sintetiza un tetrámero epsilon 2, epsilon 2. Hacia el final del primer trimestre, las subunidades epsilon han quedado reemplazadas por subunidades alfa y gamma, lo que forma la hemoglobina fetal, 2 unidades alfa y 2 unidades gamma. La hemoglobina de etapas avanzadas de la vida fetal. Si bien la síntesis de subunidades beta empieza durante el tercer trimestre, dichas subunidades no reemplazan por completo a las subunidades gamma para producir hemoglobina A del adulto, constituida por 2 unidades alfa y 2 unidades beta, sino que hasta algunas semanas después del parto. La oxigenación de la hemoglobina se acompaña de grandes cambios de conformación. La unión de la primera molécula de oxígeno a la desoxihemoglobina desvía el hierro M hacia el plano del anillo M desde una posición alrededor de 0.04 nanómetros más allá del mismo. Este movimiento se transmite a la histidina proximal F8 y a los residuos unidos a ella, lo que a su vez causa la rotura de puentes salinos entre los residuos carboxilo terminal de las 4 subunidades. Profundos cambios de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria acompañan a la transición de alta afinidad inducida por oxígeno de la hemoglobina desde el estado tenso, el estado T, de baja afinidad, hacia el estado relajado, estado R, de alta afinidad. Estos cambios aumentan de manera importante la afinidad de los grupos M no oxigenados restantes por el oxígeno, puesto que los eventos de unión subsiguientes requieren la rotura de menos puentes salinos. Después de liberar oxígeno en los tejidos, la hemoglobina transporta dióxido de carbono y protones hacia los pulmones, además de transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos periféricos. La hemoglobina transporta dióxido de carbono, el subproducto de la respiración, y protones desde los tejidos periféricos hacia los pulmones. La desoxihemoglobina une un protón por cada 2 moléculas de oxígeno liberadas, lo que constituye de manera significativa a la capacidad amortiguadora del pH de la sangre. Los protones surgen a partir de la rotura de puentes salinos cuando se une el oxígeno. Los protones de los cuales depende el efecto Bohr surgen a partir de la rotura de puentes salinos entre el enlace de oxígeno a la hemoglobina en estado T, tenso. La conversión hacia el estado R, oxigenado, rompe puentes salinos. Un aumento de la concentración de protones aumenta la liberación de oxígeno desde la hemoglobina oxigenada en estado relajado, y por el contrario, un aumento de la presión parcial del oxígeno promueve la liberación de protones. La adaptación a grandes altitudes. Los cambios fisiológicos que acompañan a la exposición prolongada a grandes altitudes incluyen un aumento del número de eritrocitos y de sus concentraciones de hemoglobina y de bifosfoglicerato. Una presión parcial de oxígeno baja en los tejidos periféricos promueve la síntesis del 2,3 bifosfoglicerato
en los eritrocitos a partir del intermediario glucolítico 1,3-bifosfoglicerato. El bifosfoglicerato alto disminuye la afinidad de la hemoglobina A normal del adulto por el oxígeno. Aumenta por lo tanto la P50, lo que incrementa la liberación de oxígeno en los tejidos.